El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Después de que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas porque el viento era contrario. A la cuarta vela de la noche se les acercó Jesús andando sobre el mar. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, diciendo que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: «Ánimo, soy yo, no tengan miedo». Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre el agua». Él le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua, acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, empezó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado?». En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo: «Realmente eres Hijo de Dios». Palabra del Señor. Acerquémonos brevemente a la palabra. Esperamos que la agüita no nos ponga a correr. Este evangelio en verso podríamos leerlo así: en la oración con su padre, tan a gusto se encontraba, que le sorprendió de pronto la bella noche estrellada. Y mientras tanto la barca de tierra estaba lejana y las olas encrespadas con violencia la azotaban. Cuando pasó mucho tiempo y era de noche cerrada, Jesús penetró en el lago andando sobre las aguas. Los discípulos, al verlo andar entre la borrasca, temblaron y se asustaron, creyendo que era un fantasma. Llenos de miedo gritaron, sacando de su garganta chillidos, quejas, lamentos con una voz desgarrada. Pero enseguida Jesús les dirigió la palabra: «No tengan miedo, yo soy. Tranquilos, no pasa nada». Como Pedro, hay que agarrarse a Jesús. Sus manos se alzan y vienen a nuestro encuentro para apoyar nuestra marcha. Cuando a Jesús confesamos como al Señor que nos salva, cuando cogemos su mano, toda tormenta se calma. Una bella poesía que escribió Benedí para nosotros hoy. La imagen de una barca sacudida por las olas y Jesús metiéndose en esa misma barca donde van sus apóstoles no deja de ser sugerente, evocadora, con muchas aplicaciones para nuestra vida concreta, para cada época y para cada día. 3 punticos. La primera, la montaña y el mar. La montaña es el lugar de la divinidad, del encuentro del pueblo con el Señor, del encuentro de Jesús con su Dios. Después de un día ajetreado, es propio un lugar especial para alejarse. Jesús está en el monte, muy cerca de su Padre, como en su propia casa. Allí respira el aire puro del Espíritu. Allí se identifica con el programa que le ha preparado el Padre. No olvidemos que esto sucede después de la multiplicación de los panes. Según el Evangelio de Juan, a Jesús querían llevárselo para proclamarlo rey, pero se retira otra vez a la montaña él solo. Jesús se retira porque hay peligro de mesianismo triunfalista, como quería el pueblo. En la montaña solas con Dios las cosas se ven de otra manera. Por otra parte está el mar, que es lo más bajo, lo más profundo, y allí está el Leviatán, príncipe del mal. Y allí precisamente están los discípulos, solos. Pedro, como el mar, no pueden ir a la montaña. La montaña baja hasta el mar. En ese mar, agitado por las olas, donde sus discípulos, ahí se embarca Jesús. Segundo, Jesús y los discípulos. Son muy significativas estas palabras del Evangelio. Jesús apremia a sus discípulos a que suban a la barca. Recordemos del nuevo contexto. Tiene lugar después de la multiplicación de los panes. La gente entusiasmada
con Jesús. En ese contexto, los discípulos también están felices saboreando las mieles de un mesianismo apoteósico. Jesús les apremia y les obliga a entrar en la barca y ellos, a regañadientes, se suben a ella, contra el deseo de que también les tocara algo en ese reino material que la gente quería darle al Señor. Y entre tanto, la barca, siendo juguete de las aguas, solos se van alejando del mundo y se crea riesgo en la propia vida. Y no entienden el comportamiento de Jesús. Están en plena noche y la noche temporal no es sino el signo de la noche que están viviendo en su corazón. Jesús no se hace esperar y de nada, con la luz de la mañana, lo ven venir en la oscuridad y aparece de una manera majestuosa caminando sobre el mar, dominando por completo la situación y les llena de calma y serenidad cuando ellos se confunden y les da miedo y les dice: ánimo, soy yo, no tengan miedo. Al ver a Jesús se postran, lo adoran como Dios, profesan su fe ante ese Dios que les da sentido. El Papa muy bien dice: lo que sea que venga, déjalo venir. Lo que quede, déjalo estar. Y lo que va, déjalo ir. Lo que se va, déjalo ir. Quédate callado y adora al Señor. Uno muchas veces quiere hacer las cosas que no están y que ya hay que dejar que se vayan. Y la tercera, Jesús y Pedro. Pedro, como siempre, es el más lanzado. Recordemos que Pedro es muy parecido a usted y a mí. A veces de héroe saca hasta machete y corta oreja, pero también de débil, temeroso, sale corriendo y niega al Señor. 1, 2, 3, muchas veces. Es ese Pedro, ese eres tú y ese soy yo. Mientras no deja de mirar a Jesús, se ve muy bien. Cuando mira las olas, se hunde. Mientras el Papa, como dice, y con él la Iglesia, caminen sobre las olas de la debilidad, de la fragilidad, de la pobreza, de la vulnerabilidad de las dos manos, que si se agarran bien de Dios, irán bien. Pero si intentan ir a la orilla para pisar tierra firme de la riqueza de los honores, la fama, los títulos, será una iglesia de los hombres, pero no será la iglesia de Jesús. Y por eso la figura de Pedro, que vacila cuando el Señor con su palabra le dice ven, es también la iglesia que es humana, de carne y hueso. Es la iglesia que sufre, es la iglesia perseguida, pero también es la iglesia débil, que no solamente son los sacerdotes o los obispos o los religiosos y religiosas, sino que eres tú. Y que fallamos. Y que todos los días tenemos que estar poniéndonos pilas porque fácilmente podemos caer como las olas que hacen hundir a Pedro cuando vacila. Y por eso hay que pedirle siempre a Dios cuando uno siente que en su vida no puede contra la fuerza del mal que quiere hundirlo. Señor, sálvame, ayúdame. Y es la súplica que hoy quisiera invitarlos a todos ustedes a hacer cada día cuando nos levantemos. Señor, sálvame, ayúdame. Y que allí donde me envías, con quien vivo, con quien comparto, en mi trabajo, en mis labores, sienta que tú con tus manos me sostienes y no me dejas hundir. Que esta semana les vaya muy bien. Pongan en las manos del Señor todo lo que hacen. Los niños y niñas jóvenes, los que estudian, el juicio en su labor. Los que trabajan, haciéndolo bien. Los mayores, siendo responsables en la tarea y el oficio y responsabilidad que tienen, y que cada uno de nosotros alabe a Dios allí donde lo ha puesto. Pongámonos de pies, hagamos oración. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesús el Salvador, que nació de la Virgen María, murió y resucitó para salvarnos? ¿Creen en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna? Digamos entonces, esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar.
en Cristo Jesús, nuestro Señor. En la oración que se hace con calma y con fe es donde mejor experimentamos que ahí está Dios. Como Elías, el Señor se nos manifiesta en la brisa suave. Y con Pablo, hoy le decimos al Señor, ayúdanos a abrir el corazón para escucharte. Con esta convicción vamos a orar con fe y esperanza diciendo, escúchanos, Señor, y aumenta nuestra fe.